Muy buenas tardes, jóvenes. Eh, Esta tercera semana tenemos una hoja de trabajo en química en la que primeramente tienen que contestar esta columna donde está el nombre químico del elemento. En esta columna lo único que tienen que hacer es revisar sus hojas de contenidos y buscar ya sea el nombre común o la fórmula química que les estoy dando, y entonces ya una vez lo encuentren colocan el nombre correspondiente acá donde dice el nombre químico. Ese nombre, como les repito, lo van a encontrar en la hoja de contenidos que se les dio la semana 1. En la cuarta columna, acá donde está, le dice el número de elementos, está C, O y H, ¿verdad? C es carbono, O es oxígeno y H es hidrógeno. Lo que tienen que hacer es trabajar con estos datos. Van a contar cuántos carbonos, cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos tiene cada una de las fórmulas. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a abajo. Aquí tengo unos para explicar. Este es el ejemplo que está. H2O, que es la fórmula del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos la letra C. Vemos si aparece la C, que es carbono, en la fórmula. No aparece. Entonces tenemos 0 porque no aparece. Luego tenemos la O es oxígeno. Buscamos cuántas tiene la O. Aquí está. Y vamos a ver si tiene un número al lado derecho. Si no tiene un número al lado derecho, pero está la letra, quiere decir que solo es 1. Entonces colocamos 1. Luego tenemos hidrógeno. Vemos si la fórmula tiene hidrógeno, si tiene hidrógeno. Y revisamos si tiene un número al lado derecho. Si nos damos cuenta, aquí está. Es un 2. Eso quiere decir que hay 2 hidrógenos. Entonces anotamos aquí en lo que responde al hidrógeno 2. Repito, si la letra no aparece, por ejemplo acá el símbolo del elemento carbono no aparece, entonces colocamos 0. Luego revisamos el oxígeno sí aparece, buscamos si tiene un número al lado derecho, no tiene, entonces significa que solo es 1 y se escribe que solo hay un oxígeno. Luego con el hidrógeno, vemos que el hidrógeno sí aparece, buscamos si tiene un número al lado derecho, sí aparece y es un 2, entonces son 2 hidrógenos los que aparecen en esa fórmula. Vamos con el segundo ejemplo. Siempre nos preguntan carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces tenemos carbono, vamos a la fórmula, revisamos si tiene carbono y aquí está el carbono. Ahora vemos si tiene un número al lado derecho. Sí, si lo tiene, es un 2. Eso quiere decir que esta fórmula tiene 2 carbonos. Luego vamos al oxígeno. El oxígeno sí está, solo es una vez porque no tiene un número al lado derecho. Entonces anotamos que solo hay un oxígeno. Ahora con el hidrógeno. ¿Vemos si hay hidrógeno? Sí, sí hay hidrógeno. Aquí está. ¿Tiene un número a la par? Sí, tiene 5. Pero tenemos que tener cuidado que aquí hay otro hidrógeno. Entonces quiere decir que aquí aparece por primera vez y tenemos 5. Y aquí aparece otra vez y no tiene un número a la par. Quiere decir que es 1. Entonces ya tenemos 5 y le sumamos este otro hidrógeno. Entonces tenemos en total 6 hidrógenos. El último ejemplo, tenemos esta otra fórmula que dice que C6, H12O6. Revisamos si tiene carbono, si tiene. ¿Tiene un número a la par? Sí.
¿Cuál es? El 6. Entonces, ¿qué número vamos a colocar aquí? 6. Eso significa que esta fórmula tiene 6 carbonos. Oxígeno. Vamos a revisar si tiene oxígeno. Sí tiene. ¿Qué número tiene a la par? El 6. ¿Cuántos oxígenos tiene esta fórmula? 6. Y por último, el hidrógeno. Si tiene hidrógeno, vemos qué número tiene a la par. Tiene un 12. Eso significa que esta fórmula tiene 12 hidrógenos. 12 hidrógenos tiene. Entonces, la primera fórmula no tenía carbonos, tenía un oxígeno y tenía 2 hidrógenos. La segunda fórmula tenía 2 carbonos, un oxígeno y 6 hidrógenos. Y la última fórmula tenía 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, les repito, contar cuántos hidrógenos, cuántos carbonos, cuántos oxígenos tiene cada fórmula. Ver qué número tiene a la par y anotar ese número. Si no aparece el número, pero sí el elemento, es porque tiene un solo elemento. Y cuando aparezca 2 veces el elemento, contar cuántas veces tiene cada elemento. Por ejemplo, aquí está una vez y tiene 5. Luego aquí está una vez más y no tiene número, quiere decir que es uno más. Entonces contamos y sumamos 5 más 1 para tener aquí que tenemos 6, ¿verdad? Eso mismo tienen que hacer ustedes con estos ejemplos. Aquí tienen la fórmula, es el carbón, es el carbono. Ver cuántos carbonos tiene, cuántos oxígenos, cuántos hidrógenos. Aquí también tiene que contar cuántos carbonos, cuántos oxígenos, cuántos hidrógenos, y siempre con cuidado de que si el elemento aparece 2 veces, contar cuántas tiene cada una y sumarlos. Y igualmente aquí, contar, contar, contar. Ese es el procedimiento. Ojo que no es lo mismo carbono que cloro, ¿verdad? Carbono solamente la C, no tiene que tener otra letra que sea minúscula, ¿verdad? Si hay otra letra a la par, pero es mayúscula, por ejemplo aquí sí tiene la H a la par, pero es mayúscula, así que eso significa que es otro elemento. Pero si es minúscula, quiere decir que es parte del mismo elemento, y ya cambia el nombre. Por ejemplo, aquí ya la C sola es carbono, pero la C con la L, eso ya es de cloro, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado en eso. Por ejemplo, aquí está acompañada con la la C y la A ya no es lo mismo, no es carbono, tampoco es cloro, la C y la A es calcio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, contar hidrógenos, oxígenos y carbonos, y tener cuidado que si el elemento aparece 2 veces, sumar su total de elementos, ¿verdad? Si hay aquí, por ejemplo, hidrógeno hasta 3, y aquí está otra vez el hidrógeno y no tiene, entonces sumamos 3 y 1, 4, ¿verdad? Eso es lo que tendrían que anotar aquí, que sería 4 hidrógenos, ¿verdad? Pero esto ya les corresponde a ustedes y espero que les sirva esta pequeña explicación. Cualquier duda, escríbanme, estamos para servirles.